El día de hoy es el día 20 del mes hebreo de Teves, que es el día del fallecimiento de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Él vivió entre los años 1135 y 1204, nació en España, falleció en Egipto, y fue y es un gigante del judaísmo en muchos aspectos. Tiene que ver principalmente con las leyes en el judaísmo, tiene que ver con el pensamiento en el judaísmo, un gigante absoluto. La idea de esta clase es compartir dos conceptos nada más del comienzo del libro del Rambam y el final del libro principal de Rambam, Mishneh Torah, que ahora voy a explicar qué es, y cómo el Rebbe conecta estos dos asuntos y qué nos deja esto a nosotros, por así decir. El Rambam, entre todas las cosas que escribió, hay un libro que se llama Mishneh Torah. Mishneh Torah literalmente significa como el segundo después de la Torah. Y él mismo escribe en su introducción al libro que uno estudia todo el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ksubim, los 5 libros de Moshe, los profetas, los escritos, etc. del judaísmo, 24 libros. Esto es lo que se llama Torah escrita. Y uno estudia su libro. Esto es la Torah oral completa, por así decir, todas las leyes de la A a la Z del judaísmo, las prácticas, las que no son prácticas, las que tienen que ver con el templo, las que no tienen que ver con el templo, las que se aplican, todas las leyes están explicadas en el Mishneh Torah del Rambam. Y uno tiene, de vuelta, al estudiar toda la Torah escrita y este libro de Rambam, toda la Torah entera. Uno estudió toda la Torah. Y a pesar de que hay otros asuntos, Midrashim, Kabbalah, qué sé yo, sin embargo, al ser Maimónides, el Rambam, un legislador totalmente autorizado, por así decir, aceptado, etc. Si él legisla que cuando una persona estudia toda la Torah escrita y su libro, esto representa haber cumplido con el precepto, la mitzvah para judíos, de estudiar toda la Torah entera, y, paréntesis, este es un libro, Mishneh Torah, que Bnei Noach también pueden estudiar. Entonces estudian toda la Torah escrita, toda la Torah oral entera. Uno estudió toda la Torah. Uno tiene una idea de todos los asuntos que existen en la voluntad de Dios, para el ser humano, las leyes, etc. Muy bien. Entonces, en el comienzo del libro de Rambam, el Rambam escribe que el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de todas las sabidurías es saber que existe una existencia primaria. Y que de esta existencia primaria se desprenden todas las existencias, etc. Ahora bien, la forma en que él lo escribió en el lenguaje santo, en hebreo, es Yesoida, Yesoidois, Ve'amuda, Chochmas, Leida, Shesham, Rishon. De vuelta, fundamento de todos los fundamentos, etc. Pero el punto clave es que las primeras 4 letras de su libro indican el nombre de Dios de 4 letras, el tetragramaton. Yesoides Yud, Ha-Yesoides Hei, Ve, Vov, Amuda, Ha-Chochmes. Ahí tenés los fundamentos de todos los fundamentos de la columna central de todas las sabidurías. Esto alude al nombre de Dios. ¿Cómo es este nombre de Dios, por así decir, de 4 letras? El Rambam me explica, esto es Matzur Rishon, está la existencia primaria, que hace que existen todas las existencias, hace que exista todo. Quiere decir que el nombre de Dios no está revelado en la creación. ¿Qué es lo que nosotros vemos con nuestros ojos? La creación, abrir los ojos y ves el mundo a tu alrededor. Pero esta creación alude, por así decir, a Dios mismo, a la esencia de Dios. ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿cómo sabes que existe Dios? Pues existen diferentes ideas racionales que a través de la observación de la creación uno puede llegar a la conclusión racional, repito, de que existe un Dios. Por ejemplo, muy sencillo, si una persona entra a una fábrica y ve que esa fábrica tiene un orden determinado, con unas maquinarias determinadas, puestas en un lugar en la fábrica, que cada una hace una parte de un proceso y entre todas generan un proceso. Hay un orden. Ese orden, claramente, lo colocó alguien. Alguien lo hizo, este orden. El mismo asunto al respecto de, por ejemplo, tinta y un libro. ¿Quién diría que cuando uno simplemente echa la tinta, entre comillas, casualmente, se derrama tinta sobre un libro que tiene, por ejemplo, 100 páginas. Esa tinta, ¿cuál es la probabilidad de que esa tinta va a caer en forma ordenada en las 100 páginas, en forma de letras, que forman palabras, que contienen y cargan un concepto en cada una de las páginas, la novela tal, de tal autor, cuando uno simplemente tira la tinta, se cayó por casualidad? ¿Cuál es la probabilidad de que caigan efectivamente ordenadas en forma de letras, palabras, párrafos, oraciones, etcétera, etcétera? Pues la probabilidad es 1 en billones y billones y billones y billones. E incluso, si no quiere decir que teóricamente hablando, esto es efectivamente una probabilidad, en la práctica, en el mundo que nosotros vivimos, esa probabilidad es 0. Tiene un valor de 0. Más allá de que matemáticamente puede ser que tenga un número que es ínfimo, un montón de ceros y un 1 atrás.
Pero de vuelta, en el mundo en que nosotros vivimos, ese valor, el valor de esa probabilidad es cero. Esto te muestra que por cuanto el mundo está extremadamente ordenado, los átomos no salen volando por todos lados, las moléculas no se desarman así porque sí, hay un orden, hay un seider, la Tierra de repente no sale volando para allá y el Sol para el otro lado. Hay un seider, hay un orden en el mundo. Ese orden te muestra que hay quien ordena. Hay quien se ocupa de generar y crear ese orden que trasciende a las cosas siendo ordenadas. Es como decir, el ingeniero que ordenó las máquinas en la fábrica para que produzcan efectivamente, etcétera, etcétera, trasciende esas máquinas, está por encima de las máquinas y las ordena en el momento y en lo adecuado, la forma adecuada que corresponde para que la fábrica produzca como corresponde. Lo mismo ocurre con el escritor. Ordena la tinta de manera tal que represente letras, que te representan palabras, que representan oraciones y párrafos para generar una novela, un libro muy interesante, etcétera, etcétera. Ese autor trasciende a su propio libro, a la tinta, al papel e incluso a la historia, porque es él quien genera esa historia y la ordena de manera tal que tenga sentido y sea interesante. Entonces, vemos que la creación alude a Dios. Y esto es lo que el Rambam escribe al comienzo de su libro, el fundamento de todos los fundamentos, etc. Hay una existencia primaria. Y ese fundamento, esas palabras, yesoid, fundamentos, aluden a Dios, a las cuatro letras del nombre de Dios, el nombre esencial de Dios, etc. Pero Dios está oculto. Lo que se ve que es la creación. Cuando uno salta al final del libro, obviamente hay que leer todo el libro en el medio, pero cuando uno salta al final del libro, el Rambam habla de otra cosa. El Rambam al final de su libro está hablando de cómo será el mundo con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. ¿Cómo va a funcionar el mundo? Y el Rambam escribe que no será la ocupación de todas las personas, todos los seres humanos, judíos y no judíos, sino entender, conocer a Dios. Lo das es Hashem, escribe el Rambam, conocer a Dios. Y luego dice, el versículo de Ishaya, que se llenará el mundo del conocimiento de Dios como las aguas cubren al mar. Lo que está diciendo el Rambam también habla del conocimiento de Dios. Así como al comienzo del libro se habla del conocimiento de Dios, y aquí hay que conocer, no estamos hablando de fe en Dios, porque ya dijimos, podés observar el mundo a tu alrededor y vas a entender que hay un Dios. Después tienes que sentarte a estudiar Torah para ver exactamente qué quiere ese Dios, qué significa ese Dios. Esta es otra cuestión que el Rambam también habla en su libro Mishneh Torah, pero el punto es que al principio del libro hablamos del conocimiento de Dios y Dios está como aludido. Tenés que mirar la creación para entender que hay un Dios. Pero al final del libro el Rambam habla de que el conocimiento de Dios va a cubrir a la tierra como el agua cubre al mar, de manera tal que lo principal sea el conocimiento de Dios. Al comienzo del libro lo principal es el mundo y a través del mundo llegamos a Dios. Al final del libro lo principal es Dios. Y Dios, su conocimiento, su presencia, etc., llenará el mundo como el agua cubre y llena el mar. Vemos que del comienzo al final hay, por así decir, un pasaje entre, de vuelta, lo principal es el mundo al comienzo y Dios está aludido, o al final, lo principal es Dios y el mundo es aludido, está cubierto como el agua cubre el mar. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? La respuesta es a través del libro, a través del estudio de Torah. A través de la profundización en el estudio de Torah, cada uno como corresponde, donde corresponde, el asunto que corresponde, etc. Y como dije antes, incluso Bnei Noach pueden estudiar también Mishneh Torah, porque son leyes específicas, sin las razones, sin la profundidad, simplemente las leyes del judaísmo. Si no quiere saber de qué se trata el judaísmo, lo puede estudiar, más allá de si es ley o no actual. Este es otro tema. El punto es que Mishneh Torah claramente trae todas las leyes y con esto uno está estudiando toda la Torah junto con el Tanaj, como dijimos anteriormente, con el resto de los libros, 24 libros del Tanaj, de lo que mal llamado Biblia, lo que sea. A través de esto uno pasa a vivir en modo, por así decir, en donde lo principal es el mundo y Dios es aludido, o lo principal es Dios y el mundo es algo aludido, por así decir, cubierto, como las aguas cubren el mar, del conocimiento de Dios. Y es la función de cada uno de nosotros crecer, incluso en nuestro propio estudio de Torah individual. Cada uno. ¿Por qué estudias Torah? ¿Para saber lo que hay que hacer? Entonces lo principal es vos y el mundo y lo que hay que hacer. O estudiar Torah porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Porque esto es lo que nos permite cumplir la razón por la cual Dios crea el universo entero, que es tener una morada aquí abajo y una morada donde Dios esté revelado, donde lo podamos ver a Él y en el momento en que Él se revele, todo el resto de las cosas claramente y absolutamente, automáticamente, serán totalmente secundarias.
que podamos, a través del Sefer Rambam, del libro del Rambam, que empieza hablando de Dios, termina hablando de Dios, empieza hablando de la creación y el creador, etc., y termina hablando del objetivo final, que es la venida de Moshiach, que a través del estudio del Sefer Rambam, del libro del Rambam, realmente podamos incorporar estos conceptos y podamos vivir, por así decir, en la era de Moshiach, en donde el conocimiento de Dios llenará la tierra, tal y cual el agua cubre al mar.